Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Soy su consiervo y amigo Artemio Marrero, presidente del Ministerio Pregonero del Fin. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestras experiencias en el campo de la profecía escatológica, es decir, las profecías de los últimos días. Algunas de ellas o muchas de ellas que todavía aún no se han cumplido, pero que están próximos a su cumplimiento. Es un gran placer para mí también poderle presentar este estudio escatológico, este trabajo literario, La Bestia del Apocalipsis, que ha sido necesario emplear para él un tercio de siglo compilando informaciones relacionadas con estos eventos que queremos compartir con ustedes para ayudar a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, y para alertar a los moradores de la tierra. Sabemos que Dios en su palabra dice que el día y la hora en que han de comenzar los eventos del fin, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo del juicio del Apocalipsis, nadie lo sabrá. Sin embargo, nuestro ministerio, en los profundos estudios que hemos realizado, tratando de indagar acerca de los tiempos y de las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad, encontramos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría las cosas que han de venir. Note que esa expresión "han de venir" pertenecen al futuro. El Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que han de venir. Como Él es el dueño del reino humano, como Él es nuestro Señor, Él es el soberano de los humanos, y Dios ha entregado a Él toda potestad, pues esa potestad, esa totalitaria potestad, total potestad que Dios ha puesto en sus manos, le ha permitido a Él informarle a sus siervos, a sus amigos, a sus discípulos, todo cuanto a Él le ha parecido bien. Y yo me considero entre los amigos de Dios. Por esa razón he podido desentrañar al menos 4 profecías escatológicas, 4 señales que indican el fin. Permítame repetir, sin indicar día y hora, porque Dios no ha establecido eso. Día y hora no nos compete a nosotros, pero sí enmarcar los tiempos del fin, sí saber cuándo nos estamos acercando al fin y cuándo tenemos que levantar la cara, como dice el Señor, para conocer los tiempos que a los discípulos les fue impedido. Sus seguidores más cercanos, los 12 hombres que Él escogió para que programaran el evangelio que Él les iba a enseñar, ellos, interesados en saber cuándo será su regreso, le insistieron en esto, y el Señor le dio algunos datos acerca de su regreso a la tierra. Y nosotros hoy traemos algunas de esas informaciones que hemos logrado obtener. Pero antes quiero presentarle un panorama de lo que realmente es la Biblia. Yo soy, además de maestro de las Escrituras, historiador de los hechos bíblicos, he podido comprobar la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios. Tengo pruebas fehacientes. La primera prueba que encontramos al estudiar si la Biblia es creíble o no
si es motivo de credibilidad. Yo lo encontré en el hecho de que 40 autores, quizás 40 o más autores, que trabajaron en la investigación de la Escritura, de los hechos bíblicos y de los hombres y mujeres que tuvieron encuentro con Dios, más de 40 de ellos coinciden en que hay un Dios, hay un creador, un gran arquitecto universal que se comunica con los hombres, que habla con los hombres, que se le aparece a los hombres y le notifica lo que Él necesita que nosotros sepamos. Ese testimonio es importantísimo. Saber que Dios se ha dispuesto a notificarle a sus amigos, a los hombres y mujeres de Dios, que la Biblia realmente es su palabra. Segundo, yo soy testigo de que hay un Dios en quien podemos confiar y que ese Dios tiene un hijo, un unigénito hijo, el único hijo, Jesucristo. Ese testimonio yo lo he vivido repetidas veces, de que el Señor trata con los hombres. Un día, hace un tercio de siglo, yo fui a morir al hospital. Allí clamé al Dios desconocido y resulta que pude conocer a Jesucristo. Me sacó del hospital, perdonó mis pecados, mi falta, y me envió además a estudiar su palabra, porque Él me necesitaba, Él me iba a utilizar para enseñarla posteriormente. En tercer lugar, estudiamos la Biblia por todo ese tiempo, por 34 años, y nosotros hemos podido encontrar que realmente la Biblia da testimonio fehaciente, convincente, quiero decir, de que Él es Dios y de que está dispuesto a compartir con los humanos su palabra, sus misterios, y llevarlo a otros para que nosotros podamos ayudar. El Señor ha prometido no hacer nada, no autorizar ningún acontecimiento que pueda dañar, que pueda lastimar a nuestro linaje humano, sin antes notificarlo a sus siervos, los profetas. Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo y su proyecto es que todo hombre y mujer procedan al arrepentimiento. Por tanto, Él no está interesado tampoco en ocultar los eventos que vienen para ajusticiar a esta gran humanidad que se ha alejado de Él. No está interesado en sorprender a nadie. Por eso Él se comunica con sus siervos para irlos alertando. Cuando Él fue a destruir el mundo antiguo, escogió a Noé y lo puso a predicar que venía el diluvio por 120 años. La gente no solamente oyó el mundo antiguo, además de oír al profeta, al pregonero, anunciar su pregón de devastación, de destrucción que venía, pudieron observar también el desfile de los animales. 7 parejas de animales de cada especie, desfilando cada día en presencia de aquella gran humanidad perdida, buscando su lugar en el arca. Durante 120 años, el mensaje del pregón de aquel varón escogido de Dios, anunciando como una trompeta cada día que venía un diluvio. La gente no creyó. Los animales creyeron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo Dios los hizo a ellos creer o cómo los convenció para que entraran al arca? Porque no creo que 7 personas que fueron las que escaparon pudieran ir a salir a buscar los leones, los tigres, las fieras, esos grandes monstruos
que pesan hasta 2000 libras, como el elefante y otros paquidermos de las estepas del África y de otros lugares. Pero vinieron, lo cierto es que vinieron las 7 parejas de cada especie. Llegado el día señalado, vino el agua, y cuando se vieron ahogándose, vinieron a tocar el arca, pero ya era tarde porque el arca estaba flotando, azotada por los vientos, como hay un cántico que tenemos por ahí, y ya era difícil, ya nadie más pudo entrar, porque el Señor cerró la puerta. Por eso la Biblia dice que Dios tiene una llave que cierra y nadie abre, y cuando Él cierra, nadie abre, pero cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y Dios ha abierto una puerta para que nosotros podamos llevar estas informaciones a todos los rincones de la tierra. En este caso, yo quiero presentarles una de esas profecías que están contenidas en este hermoso libro escatológico. Le hemos llamado el doctor Quitín Silva, que fue quien editó y quien publicó este libro. Lo llama una sirena profética. Dice, según, eso está en Ezequiel, según Ezequiel capítulo 38 y 39, Rusia volverá a ser un poder de política mundial, o sea, habrá un resurgimiento de esta doctrina. El oso rojo no está muerto, está simplemente hibernando, y la profecía certifica que se levantará en los días del fin. Y este libro del autor Artemio Marrero, un servidor suyo, es una sirena profética anunciando que tenemos peligro. Es esa parte de del prólogo que el doctor y obispo Quitín Silva hiciera a nuestro libro. Una sirena profética. Y ese realmente es el propósito nuestro. Alertar al mundo de los peligros que se avecinan y cómo escapar de esos peligros. Bueno, pues en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, en los versos 2 y 3, encontramos una declaración terrible. Dice a la letra, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Firma Jehová de los ejércitos. Destruiré los hombres y las bestias, las aves de los cielos, peces del mar, y cortaré a los impíos. Y vuelve a afirmar Jehová el Señor. Cuando Dios plantea la destrucción de todas las cosas de sobre la tierra, destruir los animales, las aves, los peces del mar, las bestias del campo, y va a destruir inclusive al hombre, estamos hablando de un apocalipsis. Hay un libro que se llama Apocalipsis. Entonces aquí no está hablando del libro de Apocalipsis, pero está hablando de los eventos que están contenidos en el libro del Apocalipsis. Destruir todas las cosas que son visibles, incluyendo a los humanos, es un juicio apocalíptico. Pero yo quiero destacar en esta hora que el Señor hará esa destrucción, traerá esa devastación sobre la faz de la tierra. Y Él aclara por qué. Dice, para cortar a los impíos. Dios tiene plan de cortar a los impíos. ¿Y a qué se le llama bíblicamente impío? Sencillamente a toda persona que no quiere saber de Dios, que se ha desenfrenado en el pecado y que no tiene piedad, no tiene fe ni amor al prójimo, y su trabajo solamente es el hacer el mal. Dice que el corazón del hombre solo está dispuesto para hacer el mal. Por esa razón, el Señor ha dispuesto también un juicio para raer todas las cosas de sobre la faz de la tierra, incluyendo a los impíos. Limpiar la tierra y establecer una nueva familia sobre este planeta
pero limpios, una familia limpia. Y bueno, conocemos que el Evangelio de Jesucristo es los medios, es el proceso que Dios ha establecido para sanear, para limpiar a la humanidad, prepararla para dejar unas cuantas familias, no sabemos cuántos, para volver a poblar el planeta. Pero no habrá impiedad en ese tiempo, serán raídos los impíos. Tenemos señales que indican cuándo ha de acontecer esa destrucción que viene sobre el planeta. Miren, en el versículo 14 de ese mismo libro de Sofonía, capítulo 1, encontramos la siguiente declaración: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Gritará allí el valiente. Será día de angustia, será amargo ese día. Creo que está claro, el Señor está diciendo en ese pasaje, en ese verso 14, que ese día está cercano y muy próximo. La palabra cercano puede ser a unas cuantas millas, puede ser a unos cuantos años, pero cuando el Señor utiliza otro adverbio de cantidad, donde dice que es muy próximo, la palabra muy, ese adverbio también de cantidad, muy cercano, muy próximo, no se puede concebir como cientos de años, miles de años o tantos años, no. Hay que visualizarlo como una alerta que puede ser en cualquier momento. Y esa es la postura del ministerio pregonero del fin que yo represento. Y todos los ministros que se están uniendo, están participando de este movimiento profético escatológico, pensamos igual. No podemos ahora darnos a casarnos, a casamientos, a fiestas, a orgías, pensando de que el Señor tardará o quizás no vendrá. Pero Él dice que viene. Su palabra dice que Él viene. Y dice que viene con un adelanto de una destrucción colosal para raer a los impíos. Y juntamente con ellos caerán los pobres animalitos y las bestias del campo. Todo será raído. Ahora, ¿cuándo será ese día? Está muy cercano, dice que muy próximo, pero no queda ahí. La señal continúa aproximando el tiempo. Repito, no hablamos de día y hora. Estamos hablando de una palabra profética que nos permite ubicar, enmarcar el tiempo en que han de acontecer estas cosas. En el verso 16 leemos lo siguiente: día de trompeta y de algazara sobre las torres altas. Eso está en el verso 16 de ese mismo capítulo. Una algazara, un día de trompeta, a causa, dice aquí, de una algazara que será producida en las partes altas de una ciudad fortificada. No hace referencia a cuál ciudad es, ni cuáles serán las torres, pero dice que es una ciudad fuerte, una ciudad fortificada, cuyas torres, y habla en plural, torres, más de una torre, dice que esas torres serían escenario, serían objeto de una gran algazara. ¿Y qué cosa es algazara? Investigamos lo que es ese vocablo en español. Ese evento puede asociarse con el ruido de muchos vehículos pitando, la sirena de los carros de auxilio, tratando de ayudar a los afectados de esa gran ciudad. Eso es una algazara. Ok, dice así: día de trompeta y de algazara sobre
las torres altas de la ciudad fortificada. Bueno, si nosotros salimos a investigar, porque lo hicimos así, encontramos que no hay otra ciudad más protegida y más populosa que la Gran Manzana de Nueva York, de Manhattan. No hay otra ciudad más protegida, porque es la única ciudad del mundo que tiene un avión caza, un avión protector que vuela las 24 horas, cuidando que ni siquiera los patos, las aves, puedan molestar a esta gran ciudad, a la Gran Manzana. ¿Cuáles eran las torres más altas del mundo? Las Torres Gemelas de New York. Ahí estamos ubicando ya el lugar en que debía ocurrir esa algazara que está predicha por el Señor, que dista de 2700 años. Al profeta Sofonías no se le dio el total de la información. Se le dijo que era algazara en una ciudad fuerte, en la parte alta de la gran ciudad fortificada. Hasta ahí nosotros tenemos. No sabemos más por el profeta Sofonías cuál sería el desenlace de esas torres altas. Sin embargo, Dios le reveló al profeta Isaías cuál era el problema que habría en las torres altas. Leemos así, dice así en Isaías capítulo 30, verso 25. Sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado. Mire, tiene aquí dos adjetivos y tiene dos adverbios que califican el evento. Dice montes altos y collados elevados. Quiere decir que se hace referencia en dos ocasiones a que en ese lugar tendría el desenlace, lo que habría de ocurrir en las torres altas de esa ciudad. Dice que la carne y la sangre de las víctimas de esa catastrófica situación que habría en las torres altas daría lugar a que las torres cayeran. Dice que cayeron las torres y que habría una gran matanza el día de esa tragedia. Esa es la señal. El Señor le mostró a Sofonías y le dijo que habría una algazara en esa ciudad. Y fue y le notificó al profeta Isaías, contemporáneo uno con otro, quizás, no estoy muy seguro, pero probablemente fueran contemporáneos. Sin embargo, la profecía le fue revelada a los dos para que fueran testigos de ese evento. Que las torres caerían y habría una gran matanza ese día. Y en el versículo 17 del libro de Sofonías encontramos también, dice que los hombres andarían como ciegos y que la sangre y la carne de ellos sería derramada en las calles de esa ciudad como polvo y como estiércol. Yo creo que estamos en presencia de un hecho ya histórico. Se cumplió en el 2001 en la ciudad de la Gran Manzana. Ese día, la caída de las torres altas, murieron próximo a 7,000 personas. No se sabe realmente. En algunas informaciones salen que 3,000 y otros sugieren que sobrepasa los 3,000 y probablemente hasta 7,000. Realmente no se sabe. Pero lo cierto es que se cumplió todo el programa profético en las torres altas de la Gran Manzana de Nueva York. Dice el profeta Sofonías que la tragedia comenzaría por las partes altas de esas torres. Justamente, hasta en eso fue específico del Señor, cuando le notificó al profeta Sofonías
que esas torres serían motivo de la algazara de esa gran tragedia por las partes altas. Y justamente las torres gemelas de la Gran Manzana en Nueva York fueron impactadas por la parte superior, por la parte alta. Y son las únicas torres, los únicos edificios que se caen de arriba para abajo. Generalmente todos los edificios se derrumban hacia un lado, hacia otro, y las causas del desastre comienza siempre por la cimentación, por la base, por los primeros pisos, por los primeros niveles de esas edificaciones. Sin embargo, la excepción la encontramos en las torres gemelas de esta gran ciudad a la que estamos haciendo referencia. Se derrumbaron de arriba hacia abajo porque los aviones que actuaron como misiles derribaron las torres de arriba hacia abajo. Se cumplió también ahí la profecía. Ahora hay una pregunta: ¿por qué Dios reveló esa fatídica tragedia con un adelanto, con un anticipo de 2700 años? Bueno, precisamente para indicar lo que hemos leído antes, la proximidad del día en que Él ha de comenzar a raer todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Nosotros estamos en presencia de un evento ahora histórico. Era profético, era escatológico, pero ya ese acontecimiento ya se cumplió. ¿Qué nos compete a nosotros ahora? ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? Prepararnos, alertar a la humanidad, no quedarnos de brazo cruzado. Hay que alertar a esta gran humanidad de lo que está ocurriendo, de cómo las profecías se están cumpliendo. No podemos quedarnos de brazo cruzado. El Señor le notificó también al profeta Ezequiel que si los atalayas, es decir, los vigías, los vigilantes, los entendidos, viéremos venir el peligro, ver la espada a cortar al pueblo, y no los alertamos, vamos a ser cómplices de juicio, vamos a ser convictos de juicio, porque vimos el peligro y no lo avisamos, no alertamos a las personas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos alertando a esta gran humanidad del peligro que viene sobre el planeta Tierra. Y nos llama la atención algo, y es que el avión que custodiaba las Torres Gemelas, o el piloto, el conductor de esa nave de guerra que protege y que protegía en ese tiempo a la Gran Manzana de Nueva York, abandonó su puesto y se fue a merendar, a cenar a otro estado. Se fue para Washington, D.C. a comer por allá, a tomar café, porque ese día que le entró sueño o hambre, y abandonó su puesto. Y justamente el enemigo aprovechó para penetrar y derribar las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque era una profecía, porque estaba previsto así. Dios prevé todas las cosas, y no es que Él haya organizado el desastre que ocurrió ahí. Él lo predijo, pero hay un enemigo que se encarga de hacer las cosas que están en la Biblia, pero contrarias al plan de Dios. ¿Por qué? Porque es un enemigo, porque ese enemigo lo que está trabajando es en oposición a Dios. Se adelantó, no sabemos. Han transcurrido 11 años, es cierto, pero Dios no dijo día y hora.
dijo que estaba muy próximo al desastre total. Pienso que como entendidos debemos hacer planes de urgencia, planes de socorro, de aviso, como lo hemos puesto como lo indicó el obispo Quitín Silva en el prólogo que hizo al libro. Dice que este libro del autor Artemio Marrero es una sirena profética que anuncia, que suena indicando que tenemos peligro. Es el momento de nosotros extender, de unir fuerzas para extender estos mensajes. Tenemos en este ensayo escatológico 39 temas. Hemos tratado el primero, este es el segundo y quedan todavía 37 más. Nosotros estamos en la disposición de hacerle llegar a usted esta información escatológica y profética en el momento que usted lo decida. Usted puede seguirnos, usted puede ir a nuestra página electrónica pregonerodelfin.com. Ahí usted se va a informar de todos los pasos, de todo lo que usted necesita saber para obtener la información que completa todo el alerta del Señor. Seguiremos transmitiéndole a usted, llevándole a usted estos mensajes a través de DVD y a través de nuestro ensayo escatológico. Pero depende de usted, de hacer su parte. No se encierre en la idea de que ya es demasiado tarde o que no hay dónde ir. Sí tenemos un lugar, tenemos un refugio. Dios avisa con el propósito de que podamos escapar. Cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, habló a un varón allí, conocido por el nombre de Lot. Lo mandó a escapar, pero le dio tiempo para que saliera de la ciudad. Y se le dijo, no miren para atrás, porque es inminente. Él y la familia salieron, la esposa y las dos hijas. Él y las dos hijas fueron obedientes al mandato de Jehová. Pero la esposa, probablemente incrédula o muy apegada a las cosas materiales que tenía su marido, porque él era sobrino de Abraham y tenía muchos bienes, muchos toros engordados, muchas vacas y mucho ganado vacuno. Y esto pues, probablemente fuera el motivo de que la hizo a ella mirar para atrás a ver qué sería de esos tantos bienes que quedaron abandonados para ello escapar. Y ella se convirtió en una estatua de sal que, según los que han visitado el Mar Rojo y esas partes de Israel, el mar salado donde se derramó el juicio con fuego y azufre, dicen que hay rastro todavía de lo que fue la imagen de sal de la esposa de ese varón llamado Lot, que fue obediente, salió, él y sus hijas escaparon, pero su esposa quedó convertida en una estatua de sal. Y usted, que está oyendo esta programación, donde Dios está diciendo que ese día está muy próximo, está cercano y muy próximo, y dio como señal la algazara producida por la caída de las torres gemelas de la Gran Manzana de Nueva York. Han transcurrido 11 años desde que sucedió ese fatídico acontecimiento que conmovió al mundo. Ese acontecimiento puso de pie al mundo, hizo llorar a todo el que tiene sentimientos. Y no es por amor al país o por amor al sistema, sino por las tantas pérdidas humanas y materiales que hubo ese día. Miles, 5 o 7 mil personas que perecieron, dejaron sus familias huérfanos,
tuvieron que abandonar a su familia a causa de una muerte prematura que estaba avisada. Yo no pude alertar antes a la humanidad, no tuve tiempo, no me fue posible, porque llegué acá, a esta gran nación, para esos días. Pero, ¿y los que quedamos ahora, los que estamos viviendo ahora, no tendremos derecho a escapar? Claro que sí. ¿Cuál es el refugio que Dios ha preparado para esta hora? Su iglesia evangélica. Y permítame hablarle de lo que significa evangélico. Evangélico se traduce como el cristianismo que enseñó Jesucristo, no el evangelio cristiano que estamos mirando, hemos visto por ahí, que ha sido deformado, que han cambiado las normas del evangelio que los discípulos de Jesucristo establecieron hace 2 milenios. Es como ponerle demasiada agua a la comida, pierde el sabor. Hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, pero que ya no tienen sabor cristiano, no tienen sabor evangélico, porque han venido líderes amantes de ganancias deshonestas, no amantes del evangelio y de la salvación, no amantes del reino de Dios, y han corrompido, han relajado el evangelio del Señor. El apóstol Pablo fue fiel seguidor de la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, aun cuando él vino a incorporarse al evangelio 30 años o 35 años después que Jesucristo ascendió al cielo. Y él planteó en su carta a los Gálatas 1:26 que si alguien cambia lo establecido por el Señor y los apóstoles de su evangelio, sea tenido por anatema. Es decir, se tenga en lugar de enemigo quienes cambien la doctrina real del evangelio de Jesucristo, evangelio de paz, evangelio de amor, de colaboración, de perdón, de misericordia y de santidad. Tal persona que no se sujeta a esos principios debe tenerse como enemigo de Dios y enemigos nuestros, porque están corrompiendo la única filosofía en la cual hay salvación. No hay otra doctrina, no hay otro nombre, ni otro evangelio en el cual podemos ser salvos. Solo el evangelio de Jesucristo es el que nos puede salvar de este acontecimiento que le fue revelado a Sofonías, ¿cuál? Que va a raer de sobre la faz de la tierra todas las cosas, incluyendo al hombre, incluyendo a los impíos. ¿Será que ese juicio apocalíptico viene para el linaje humano? No, no viene para el linaje humano. Yo encontré en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que las plagas apocalípticas, que dicho de paso, tenemos 7 copas que son mortíferas y 7 plagas que no son menos dañinas. Son 14 juicios que serán derramados sobre la faz de la tierra. Y solo para castigar a los impíos y al jefe de los impíos. Dice en Daniel 9:27 que todo está preparado para derramarse, para castigar al desolador que viene a dañar a esta gran humanidad. ¿Quién es el desolador? No es Satanás solamente, es claro. Satanás es el autor, Lucifer es el autor de todo lo malo, porque Dios no hace nada malo. Todo lo que él hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero hay un hombre que al Señor lo conoce o lo reconoce como el desolador, pero que el apóstol Juan lo reconoce como el anticristo, o sea, el falso Cristo. Las 7 plagas y las 7 copas
según Daniel 9:27, serán derramadas sobre esa persona. Pero como se van a desparramar, como se van a regar sobre todo el planeta, porque son muchas, no quedará, como se dice en mi tierra, títere con cabeza. Los que escapen o tendrán una parte del cuerpo mutilado, faltará una pierna, un brazo o una parte cualquiera, o estarán dañados por el fuego, por el calor, por el veneno que ha de caer, porque va a caer ajenjo. Va a caer una plaga de ajenjo, que eso es amargo. Las aguas se van a poner amargas, los mares se van a convertir en sangre. Pero no habrá muerte, solamente habrá muerte para aquellas personas que pongan su cabeza en pago de la salvación. Y si hoy que todo es gratis, hoy no hay que pagar para ser salvo. Muchos no quieren, por no dejar el negocio, por no dejar la pinturita, por no dejar el pecado, por no dejar las prácticas deshonestas. Hoy no están corriendo a refugiarse al lugar establecido, que es el templo de la iglesia evangélica. No están yendo por montones. Es una hora de que estén corriendo, no lo están haciendo. Muchos están, o algunos están corriendo a refugiarse, pero la inmensa mayoría no. Cuando tengan que dar la cabeza, menos van a correr. Así es que estamos cumpliendo como atalaya. Hemos indicado que el tiempo está para terminar. Día y hora no lo sabemos, pero es hora de correr. Escapa por tu vida como lo hizo Lot, y no como la esposa de él, que se convirtió en una estatua de sal. Dios le bendiga.